Bienvenidos al parte 4, leyendo la carta SEI. Hoy vamos a estar leyendo un poco más acá. Si quieres verme terminar de esta serie, no olvides de darle like y suscribirse y vamos a continuar. La primera sección acá dice inquietudes y preguntas de la restauración del sacerdocio. La aparición tardía de estos relatos plantea la posibilidad de una fabricación futuro. Eso fue dicho por un historiador sud en su libro Rough Stone Rolling, que se puede comprar dentro de las tiendas de la iglesia. Entonces, hasta los historiadores de la iglesia, vamos a leer más profundo acá, pero la restauración del sacerdocio, las fechas, el proceso y todo, parece que no pasó. Parece que fue fabricado y añadido a la historia. El 1 dice, al igual que la historia de la primera visión, ninguno de los miembros de la iglesia o de la familia de José Smith había oído hablar antes de 1834 acerca de una restauración del sacerdocio de Juana Bautista o Pedro, Santiago y Juan. Aunque ahora se enseña que el sacerdocio fue restaurado en el año 1829, José y Oliver nunca hicieron tal declaración hasta 1834, 5 años después. ¿Por qué les tomó 5 años a José o a Oliver en decirle a los miembros de la iglesia sobre el sacerdocio? Otra duda de eso es que si nunca hablaron del sacerdocio, ¿cómo formaron la iglesia? ¿De qué se basó? Si no existía el sacerdocio aún, ¿qué hicieron en la iglesia? ¿Con qué bendicieron la Santa Cena? ¿Con qué hicieron bautismos? ¿Con qué autoridad usaron para formar la iglesia? Así de sencillo. No sé qué tan profundo va esta sección, vamos a seguir leyendo y ver. José Smith y Oliver Cowdery no enseñaron a nadie ni registraron nada antes de 1834 de que los hombres ordenados a los oficios de la iglesia estaban recibiendo la autoridad del sacerdocio, más en específico el de Melquisedec. 3. José Smith y Oliver Cowdery cambiaron la redacción de Revelaciones pasadas cuando compilaron la edición de 1835 de Doctrina y Convenios, añadiendo versos acerca de las apariciones de Juana Bautista y de Pedro, Santiago y Juan, como si esas apariciones ya hubieran existido en las primeras revelaciones en el libro de mandamientos, lo cual no era verdad. Entonces, otras escrituras en la iglesia mormón son los Doctrina y Convenios. Antes que se publicó con este título, antes se publicó, se llamaba el libro de mandamientos. En el libro de mandamientos no mencionó sacerdocio, no hablaba de Pedro, Santiago y Juan, no hablaba de las apariciones de ángeles, tampoco había cosas como las palabras Urim y Tumim. Había muchos cambios. Busca en internet y puedes ver, hay muchos que comparan la sección del libro de mandamientos contra las secciones de Doctrina y Convenios y los cambios en la teología, que literalmente cambia completamente las doctrinas y las creencias básicas dentro de la iglesia en los primeros 5 años. Como hablamos en las partes anteriores, si armas todo el rompecabezas de los problemas con las doctrinas y la historia de la iglesia, eso directamente relaciona con los cambios en el mismo libro de Mormón. Relaciona con los cambios en cómo José Smith contó su primera visión, en la evolución de la teología de la deidad. No solamente de la Trinidad y la deidad, sino vemos que el sacerdocio también evolucionó. Vamos a seguir leyendo. 4. Si la restauración del sacerdocio arónico bajo la mano de Juana Bautista hubiera sido registrada en la iglesia antes de 1833, hubiera aparecido en el libro de mandamientos. No se registra en ningún lugar en el libro de mandamientos, hasta que fue añadido 2 años después. No fue sino hasta la edición de 1835 de Doctrina y Convenios que José y Oliver retrocedieron y reestructuraron los eventos de la restauración del sacerdocio dentro de un periodo de tiempo de 1829 a 1830, ninguno de los cuales existía en los registros anteriores en la Iglesia, incluyendo el precursor de Doctrina y Convenios, el libro de mandamientos, ni la historia de la Iglesia original según lo publicado en el Evening and Morning Star, otro diario o revista. Voy a seguir leyendo antes de hablar más.
6. David Whitmer, uno de los testigos del Libro de Mormón, tuvo esto que decir acerca de la restauración del sacerdocio. Nunca había oído que un ángel hubiera ordenado a José y Oliver a sacerdocio arónico hasta el año 1834 o 35 o 36 en Ohio. Yo no creo que Juan el Bautista haya ordenado a José y Oliver. Eso fue dicho por David Whitmer, uno de los testigos del Libro de Mormón, de las planchas de oro. Entonces, hay mucha evidencia de los mismos testigos del Libro de Mormón, de la familia de los Smith, de toda la congregación de la iglesia, que el sacerdocio fue añadido a la historia. Eso otra vez podría ser una sección muy larga, pero escudriña y estudia sobre el hombre Sidney Rigdon, quien era un hombre grande en la iglesia primitiva también. Es básicamente evidente que él trajo esas enseñanzas del sacerdocio arónico y de Melquisedec desde otro movimiento de religión, y cuando se unió con José Smith, trabajaron juntos cambiando la teología. Puede ser que trabajaba juntos con José Smith o solo sus enseñanzas influían a José a hacer los cambios. Es muy profundo, no hay una respuesta cierta. Otra vez siempre hay la posibilidad que todo es verdad, que si pasó todo y simplemente no fue registrado. Es un argumento, es lo que yo siempre argumentaba, pero otra vez, formando toda la rompecabezas es muy difícil decir que no es más que una mera coincidencia que había cambios así. Como hablé en el episodio anterior, parece que es un caos, no parece una iglesia ordenada, no parece que un Dios estructurado estaba sobreviviendo todo, y no da un estudioso a ver que es un buen fruto toda la historia de la iglesia. Parece que es un fraude, y si Dios quiere que todos se unan a su iglesia, ¿por qué dejó tanta confusión y fraude y cambios y evoluciones de la teología dentro de la única iglesia verdadera en el mundo? Quise decir algo más de eso, pero hasta ahí nomás yo creo. Fue muy impactante para mí llegar a entender todo esto con el sacerdocio. Antes de dejar la iglesia, me quedaba con mis propias experiencias espirituales y con la restauración del sacerdocio. Esos dos fueron las dos cosas que me mantenían mi testimonio antes de dejar la iglesia, hasta que los analizaba más, los escribí, puso pruebas, argumentos, contraargumentos, analizaciones de mis experiencias contra los de otras iglesias sobre el sacerdocio y el poder en otras iglesias y otras religiones no cristianas. Y llegué a mi propia conclusión. Cada uno puede llegar a su propio también. Deja un comentario explicando sus entendimientos de esta sección. Si está dentro de la iglesia y tienes más argumentos, por favor, coméntalos. Me encanta ver todos los comentarios. Seguro has visto que estoy ahí comentando mucho. Espero que no parece que estoy peleando y argumentando con odio en los comentarios. Es la pena de hacer comentarios, es que no puedes ver mi voz y mi cara, y siempre me encantan los debates. Quiero que sea honesto todo, que sea pacífico, que buscamos una verdad, porque yo creo que hay verdad en el mundo. Y si yo voy a un debate con mi lado y otra persona con su lado, y ninguno de los dos están dispuestos a cambiar de opinión o aceptar un modo de vista que podría cambiar la que ya tiene, es inútil un debate en mis ojos. Ya hablé mucho, ya ven que tengo tantas cosas en mi cabeza que a veces me pierdo con mis palabras. Otra cosa más que quise decir, ya me acordé. Vemos que en el Libro de Mormón, que supuestamente tiene la plenitud del Evangelio, ni menciona el sacerdocio de Melquisedec, ni arónico, ni los deberes del sacerdocio. Es porque el Libro de Mormón fue escrito en el año 1829, y es evidente que no pasó todo con el sacerdocio todavía, hasta 1835 por ahí. Fue inventado y añadido a la historia. En mi punto de vista es lo que yo concluyo basado en las evidencias. Puedes ver otros registros también en la página Joseph Smith Papers,
que José Smith recibió el sacerdocio de Melquisedec en el año 1832 o 3, uno de esos años, no me acuerdo. Es un registro y no tiene sentido que José Smith recibiría el sacerdocio otra vez si ya lo había recibido por Pedro, Santiago y Juan. No tiene sentido, es otra evidencia que la historia cambió para ser más y más grande y que José sabía que nadie iba a saber que estaban cambiando, con todos los miembros que estaban trayendo de otro lado del mundo como Europa, de otros estados, nadie podía denegarlo. Y José tenía tanto poder para influir en la gente que la gente creía cada cosa que dijo. Fue poderoso, pudo formar militares, pudo conquistar territorios. Brigham Young, peor, fue un militar que literal fue a la guerra contra los Estados Unidos, contra Abraham Lincoln. Toda la historia del estado de Utah, que iba a ser el estado de Deseret bajo el dictador de Brigham Young, que era de todo Utah, partes de Idaho, Nevada, Arizona, Nuevo México, California, Oregon y Wyoming. Era un territorio gigante, es una larga historia que basa en la poligamia y la esclavitud y el racismo que los Estados Unidos siempre peleaba contra Brigham Young y tomó décadas hasta 1894, creo, que por fin Utah fue permitido ser parte de los Estados Unidos debido a todo el caos de los mormones, de mis antepasados. Entonces, otra vez, cuando critico las creencias acá, no estoy atacando ni criticando la fe de nadie, ni la historia de nadie, sino de mí. Todo eso deriva de mis propias experiencias y mis propias creencias y las evoluciones de ellas. Sí, a veces hablo fuerte, pero es como si estoy hablando a mí mismo, a mí yo de hace 2 años. Y cosas que yo espero que me habrían dicho y me han ayudado a llegar a entender. Podría estar equivocado hoy día yo también y estoy dispuesto a aceptar esto y cambiar de opinión. Ayúdame otra vez, comenta. Y ya hablé mucho, voy a seguir leyendo la próxima parte de los testigos. Quiero decir una cosa más, perdón. Hablaba de cómo el sacerdocio no está mencionado en el libro de Mormón. Pues el sacerdocio sí, pero las cosas específicas como las ordenanzas, cómo se usa el sacerdocio, las diferentes cosas como Rónico, Levítico o Melquisedec, no están ahí. Tampoco están cosas del templo, de bautismos por los muertos, la palabra de sabiduría. Podría decir que la ley de castidad está ahí, pero no en la manera que lo entendemos de hoy, con prohibiciones del grupo LGBT. No está ahí nada sobre el racismo como practicaba la iglesia en los principios. O sea, si supuestamente no está el diezmo, si supuestamente todo el libro de Mormón contiene plenitud del evangelio, no hay nada ahí dentro de lo que hacen hoy en día. Solamente como el bautismo y arrepentimiento, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Básicamente todo lo que es ser parte de la iglesia azul hoy en día se encuentra debido a los doctrinas y convenios y las revelaciones después. Si quitas el libro de Mormón, no pierdas mucho en la fe mormona si tienes el libro de Doctrina y Convenios. Es otra cosa que olvidé mencionar en la sección del libro de Mormón, que José no usó el libro de Mormón para traducir, no importaba si estaba el libro de Mormón para traducir porque tenía su cabeza dentro de una gorra. Y también hoy en día básicamente no importa si tenemos el libro de Mormón o no, porque todas las enseñanzas que sabemos y practicamos en la iglesia o que practican, ya no soy miembro, no se puede encontrar en el libro de Mormón. Entonces es chistoso. Siempre, hasta cuando yo creía, pensé que era chistoso decir que contiene la plenitud del evangelio cuando no hay casi nada dentro del libro de Mormón, menos cosas espantosas como guerras, asesinatos, robos, cosas así. Hay muchos capítulos buenos también. Obviamente tengo mis opiniones. Me encantan muchos capítulos como segundo Nefi 4, Alma, todo Alma, especialmente Alma 30. Es chistoso 30 para mí también, pero es muy bueno. Enseñanzas, Elamán también. Nunca me llamó la atención
Moroni y Mormón. Era un poco aburrido sus historias. Literal fue como leer un texto de la historia. Ahora saber que todo fue inventado, o podemos decir, concluir eso, explica por qué me aburrí tanto, en mi opinión. Seguimos. Inquietudes y preguntas de los testigos. 1. El testimonio de los 3 y 8 testigos del Libro de Mormón es una parte clave de los testimonios de muchos miembros de la Iglesia. Algunos incluso basan su testimonio de la veracidad del Libro de Mormón en estos 11 testigos y sus testimonios. Como misionero, se me instruyó a enseñar a los investigadores acerca de los testimonios de los testigos del Libro de Mormón como manera de elevar la credibilidad del libro. Hay varios problemas, críticas para confiar y apostar en estos hombres del siglo XIX como testigos creíbles. Entonces el argumento es que, bueno, tú tal vez tienes evidencia que el Libro de Mormón no ocurrió, o hay falta de evidencia, mejor dicho, tal vez puedes probar que hay anacronismos, cosas que no deberían estar ahí, cosas robadas de otros textos, pero ¿cómo explicas que había 11 testigos? Bueno, había más de 11, pero ¿cómo explicas los testimonios de ellos que nunca cambiaron sus testimonios? Esa sección vamos a hablar más de eso. 2. Manera mágica de ver al mundo. Con el fin de entender realmente los problemas de los testigos del Libro de Mormón, hay que entender la manera mágica de ver al mundo de la gente en el siglo XIX de Nueva Inglaterra. Se trata de personas que creen en la magia popular, vara de Zahorí, visiones, clarividencias, piedras videntes en sombreros, la casa de tesoro, excavar dinero a bolas de cristal, y así sucesivamente. Hoy en día en nuestra cultura todavía hay partes de ese con las tarjetas de tarot, leyendo las palmas. Ya no casi hay cosas como bola de cristal, pero si vas a la playa tal vez va a haber una brujita ahí que te cobra para ver tu futuro. Pero en este entonces la gente verdaderamente creía en esas cosas, basado en creencias de la Biblia, pero más también porque, bueno, es un largo estudio también, pero la gente creían en esas cosas, entendían la espiritualidad y los conectaba a esas cosas. Dice, muchas personas creen en tesoros enterrados, la habilidad de ver espíritus y sus lugares de vivienda dentro de las colinas locales y en otros lugares. Es por eso que existió la excavación de tesoro. José Smith, su padre, y su hermano Hiram tenían un negocio familiar de caza tesoros desde 1820 a 27. José fue contratado por gente como Josiah Stovall, quien menciona a José en su historia. Muy largo esa historia también. En 1826, José fue arrestado y llevado a un corte en Bainbridge, Nueva York, para su enjuiciamiento por fraude. Fue detenido por la denuncia del sobrino de Stovall, quien acusó a José de ser una persona desordenada y un impostor. José robó mucho dinero de ese tipo. Y el sobrino de ese tipo le denunció, hizo pleito. No era raro que un vecino, amigo o incluso un desconocido viniera a usted y dijera, recibí una visión del Señor, y que usted respondiera, ¿qué dijo el Señor? Era normal que pasaba eso. Esta es una de las razones por las que los mormones del siglo XXI, en algún tiempo yo incluido, se sienten tan confundidos y perplejos cuando escuchan casos como José Smith usando una piedra en un sombrero, o Oliver Cowdery usando una vara mágica, o vara de Zahorí, como la ilustrada abajo. Todo era normal. No era que la gente diría que estás usando una roca para buscar planchas de oro o para traducirlos, o estás usando una vara mágica para encontrar agua. Esa cosa fue normal en la antigüedad y en muchas culturas de hoy en día también. Si creemos las historias de José Oliver, tenemos que creer que todavía hay tesoros bajo el mundo, escondidos por demonios y ángeles que los están escondiendo de la gente. Si creemos que José verdaderamente tradujo el Libro de Mormón con su piedra mágica, tenemos que creer que es posible ir a cavar y encontrar tesoro que literalmente los demonios esconden bajo la tierra. Pues vamos a acabar. Hay mucho barro ahí fuera de mi casa si alguien quiere venir a ayudarme. La vara mágica de arriba se menciona en las Escrituras. En Doctrina y Convenios 8, el título siguiente proporciona el texto para la discusión. Fue otro cambio. Las Escrituras pueden escudriñar eso
solitos. O 3. ¿Qué dice aquí al final? Bueno, voy a leer ese. Si el don de Oliver Cowdery era realmente una vara mágica, entonces esto nos dice que los orígenes de la iglesia están mucho más involucrados en la magia y la superstición popular que lo que el cubrimiento de la iglesia sud nos ha hecho en cuanto a sus orígenes e historia. Testigos. Se nos dice que los testigos nunca negaron sus testimonios, pero no hemos llegado a conocer a estos hombres o investigado qué más dijeron acerca de sus experiencias. Son 11 individuos: Martin Harris, Oliver, Hiram, David, bla, bla, bla. José Smith, quienes compartían una cosmovisión común de la clarividencia, magia y excavaciones de tesoro, lo cual fue lo que los unió en 1829. Los siguientes son algunas fechas y observaciones sobre varios de los testigos del Libro de Mormón. Martin Harris. Martin Harris era todo menos un testigo escéptico. Él era conocido por muchos de sus colegas como un hombre inestable, crédulo y supersticioso. Los informes afirman que él y los otros testigos no vieron las planchas de oro literalmente, pero solo un objeto que se dijo eran las planchas cubiertos con un paño. Además, Martin Harris tenía un conflicto de interés directo en ser un testigo. A veces dijo que vio las planchas con el ojo de imaginación también. Ojo espiritual, o sea, en su imaginación. Estaba profundamente invertido financieramente en el Libro de Mormón, ya que hipotecó su granja para financiar el libro. Los siguientes son algunos relatos que muestran el lado supersticioso de Martin Harris. Hace pausa y lea. Era un loco que creía en demonios, que creía que Satanás le apareció, que creía que los animales cambiaban enfrente de él, como hombre lobo, cosas así. Fue muy escéptico y creía José porque él creía en esas cosas muy magiosas. ¿Una palabra? Vamos a ver. Bueno, antes de que Harris se convirtiera en mormón, ya había cambiado de religión por lo menos 5 veces. Después de la muerte de José, Harris continuó este patrón anterior de unirse y abandonar 5 sectas más diferentes, entre ellos James Strange, por lo que Harris fue en una misión a Inglaterra, otras ramas mormonas y los Shakers, otra religión. No solo Harris se unió a otras religiones, sino que testificó y fue testigo especial de ellas. Se ha informado que Martin Harris declaró en repetidas ocasiones que él tenía tantas pruebas para el libro de los Shaker que los que tenía para el libro de Mormón. Entonces, si uno de la iglesia tiene que creer el testimonio de Martin Harris, ¿por qué deniega su testimonio sobre el libro de los Shakers? O ¿por qué deniega su testimonio de las otras iglesias? Que él encima fue a ser misionero hasta en Inglaterra para esas iglesias. Es como que él ahí está diciendo que la iglesia de Brigham Young es falso y que esas son verdades. Entonces la pregunta es, ¿por qué creemos su testimonio de José Smith y sus escrituras, pero no su testimonio de otros profetas con otras escrituras? Si él pierde la credibilidad ahí, ¿por qué le confiamos acá? Y si fue un hombre loco, misterioso, que cambiaba religión tantas veces, tenía tantos testimonios de otras religiones antes, ¿por qué en la mitad recién decimos, ahora sí, él sabe con el Libro de Mormón, con los mormones de José Smith? Pero todos los otros no. Es como otra parte del rompecabezas. Es un mini rompecabezas todos los testigos. Vamos a seguir leyendo de ellos. Además de la devoción al autoproclamado profeta James Strange, Martin Harris era un seguidor de otro profeta mormón autoproclamado por el nombre de Gladden Bishop. Hay muchas sectas de mormonismo, como pueden ver. Como Strange, Bishop afirmó tener planchas, el Urim y Tumim, y que estaba recibiendo revelación del Señor. Martin fue uno de los testigos de Gladden Bishop de sus afirmaciones. Si alguien testificara de un extraño encuentro espiritual que tuvo, pero también dijera que tuvo una conversación con Jesús, quien había tomado forma de siervo, vio al diablo con sus 4 patas y cabeza de asno, cortó un pedazo de una caja de piedra que misteriosamente se iba enterrando en la tierra para evitar ser encontrada, interpretaba cosas sencillas con el parpadeo de una vela como una señal del diablo, una criatura que se le apareció en su pecho que nadie más pudo ver. ¿Usted creería en sus afirmaciones o llamaría al manicomio más cercano? Bueno,
Con inconsistencia, conflicto de intereses, creencias mágicas y supersticiones como eso, exactamente qué credibilidad tiene Martin Harris y por qué debería yo creerlo. Ayúdame a entender en los comentarios. David Whitmer, estoy perdiendo mi voz, vamos a ver qué tan largo es este episodio. David Whitmer. David afirmó a principios de junio en 1829, antes de su declaración de grupo, que él, Cowdery y José Smith observaron a uno de los nefitas llevar los registros en una mochila en su camino a Cumorah. Varios días después, este trío percibió que la misma persona estaba bajo el cobertizo en la granja Whitmer. En 1880 se le pidió a David Whitmer que diera una descripción del ángel que le mostró las planchas. Whitmer respondió que el ángel no tenía apariencia o forma. Cuando el entrevistador le preguntó cómo podría entonces dar testimonio de que él había visto y escuchado un ángel, Whitmer respondió: ¿Nunca has tenido impresiones? A lo que respondió el entrevistador: entonces usted tuvo impresiones como un cuáquero cuando el espíritu se mueve, o como un buen metodista dando una experiencia feliz, un sentimiento. Así es, respondió Whitmer, muy misteriosamente, sin dar una respuesta clara. Un joven abogado mormón, James Henry Moyle, quien entrevistó a Whitmer en 1885, preguntó si había alguna posibilidad de que Whitmer había sido engañado. Su respuesta fue inequívoca, que vio las planchas y escuchó al ángel con inequívoca claridad. Pero Moyle se fue no estando completamente satisfecho. Fue más espiritual de lo que esperaba. El testimonio de Whitmer también incluyó lo siguiente: si usted cree en mi testimonio del Libro de Mormón, si usted cree que Dios ha hablado a nosotros, los tres testigos, por su propia voz, entonces le digo que en junio, en 1838, Dios me habló otra vez por su propia voz desde los cielos y me dijo que me separara de los santos de los últimos días, porque así como trataron de hacer contra mí, así se debe hacer contra ellos. Entonces, otro testimonio de un testigo del Libro de Mormón diciendo que la iglesia de Brigham Young es falso. Si David Whitmer es un testigo creíble, ¿por qué es que solo creemos su testimonio del Libro de Mormón, ignorando su otra declaración en la que afirma que el mismo Dios le habló a Whitmer por su propia voz desde los cielos en junio de 1838, mandándole apostatar de la única y verdadera iglesia del Señor? Oliver Cowdery, wow, qué loco que solo hay 2 párrafos, podría ser muy largo de él. Al igual que José y la mayor parte de los testigos del Libro de Mormón, Oliver Cowdery y su familia eran cazadores de tesoros. La herramienta de comercio preferida de Oliver, como se ha mencionado más arriba, fue la vara mágica. Era conocido como un hombre de la vara. Junto con los testigos, Oliver tenía una mentalidad mágica. Oliver Cowdery no era un testigo objeto e independiente. Como escribe del Libro de Mormón y primo de José Smith, había un grave conflicto de interés para que Oliver fuera un testigo. De Oliver también, yo creo que fue ayudante en la estafa de José, porque él supuestamente vio, digamos, a Elías y Elías al profeta, o en inglés Elijah and Elias, que es una misinterpretación en la Biblia de inglés, diciendo que había 2 hombres, cuando en el idioma, creo que era griego, el antiguo, era una persona. No, griego fue el problema de la traducción. Entonces no tenía que haber 2 personas. Entonces, si Oliver es un testigo de que le apareció a esas 2 personas, ahí es claramente un mentiroso. Con José, podría ser que José le engañó, diciéndole a cerrar los ojos y verlo con su ojo de la mente, de su espiritualidad. Entonces podría ser que Oliver fue engañado también. ¿Qué sé yo? Clarividencia. Voy a saltar esta sección. Es muy interesante también. Léelo por sí mismo y escudriña esta palabra. James Strange y los testigos de las planchas de Ori. Voy a saltar esa sección. James Strange declaró ser profeta después de José Smith y encima tenía otras planchas de oro que encontró debajo de la tierra, supuestamente, que recibió un Urim y Tumim también. Él tiene testigos de sus escrituras también, que ellos vieron a las planchas y escribieron ahí también. Años después fue probado un fraude de esas planchas también, y los testigos ahí
no sé qué está diciendo aquí sobre de ellos, testimonios, testigos de ellos. Seguro es algo, qué sé yo, no me importa mucho esto porque no relaciona mucho con la iglesia de hoy, con la secta de Brigham Young. Bueno, en conclusión aquí puede decir algo. Dice, cada uno de los testigos del libro de Mormón que aún vivían además de Oliver Cowdery aceptó el reclamo profético de Strange de ser el verdadero sucesor de José y se unió a él y a su iglesia. Además, cada miembro de la familia de José Smith, a excepción de la viuda de Hiram, también aprobó. Se unió y sostuvo a James Strange como profeta vidente y revelador. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí, que muchos de los testigos como Oliver, como la familia de José Smith, se unieron a la iglesia de Strange. Si no fue con él, fue con el hijo de José, que hay evidencia que José Smith le bendijo a su hijo para ser el próximo profeta. Y él formó su propia iglesia y Emma fue a esta iglesia con él. Ellos no creían en la poligamia y cosas así. Fue otra secta de mormonismo. Es un caos todo eso porque nos dice si todos los testigos fueron otras iglesias y tienen testimonios fuertes de ellos, hicieron misiones de ellos, confirmaron otras escrituras de ellos, ¿por qué desacreditar estos testimonios de ellos y no del libro de Mormón? Así de sencillo es. 5. No existe documento con las firmas reales. Aquí dice que hemos perdido el manuscrito original. Pensamos que eran 2, solo tenemos 1 y todo está escrito por mano de Oliver Cowdery, lo cual es preocupante porque puede ser que Oliver los inventó. Yo no creo eso. Es difícil saber porque muchos de esos hombres dejaron de hablar de la religión por el resto de su vida. Unos murieron. No sabemos más de sus testimonios como Peter y que en el otro empieza con T su nombre. No lo estoy viendo ahí. Ellos murieron. Bueno, lo que pasó con ellos es que nunca más hablaron más de su testimonio de las planchas de oro. Otros que murieron, entonces no tenemos más evidencia que ellos vieron las planchas menos su firma hecho por mano de Oliver Cowdery. Es preocupante porque aunque dice que hay 11 testigos, de verdad no hay tantos si usamos la verdad aquí. Si llevamos este papel a un corte de hoy en día, sería desacreditado porque está hecho por mano de otra persona. Y es muy raro. Si a mí, tal vez yo soy loco nomás, pero si yo veo las planchas de oro, yo cada día de mi vida daría mi testimonio. Yo andaría en la calle, sería uno de esos profetas locos de la Biblia, diciendo a todas las iglesias lo que yo vi, testificando la veracidad de la iglesia. Pero esos hombres no lo hicieron. Encima denegaron sus testimonios. Encima dejaron la iglesia. Encima nunca más compartieron que vieron las planchas. Es como que ni les importaban. Puede ser que fue un fraude. Otra cosa que dice aquí, como pueden ver en la foto, todos sus apellidos son Whitmer o Smith, menos Hiram Page. Están conectados por el poder e influencia de sus familias. Si ellos denegaron sus testimonios, deshonrarían el nombre de su familia y serían desechados de sus pueblos, serían abandonados, no podrían después cambiar de sus testimonios sin arruinar sus vidas, porque en ese entonces tu palabra fue tu honra, fue todo. Entonces, si fue un engaño que ellos estaban parte del engaño al principio, no podrían denunciarse después sin arruinar su vida. Entonces, por eso obviamente no lo hicieron. ¿Qué más pienso de eso? Es largo esto. Con razón hay muchas páginas porque si dejas de creer en los testimonios de los testigos, entonces la única palabra que podemos creer es en José Smith. Otra cosa con los testigos, puede ser que José los engañó a todos o que estaban usándolos o amenazándolos, porque hemos visto con la poligamia, él tiene cartas declaradas por la ley que no practicaba la poligamia. Fue un mentiroso. Esas cartas fue firmado por 8 a 12 personas diciendo que no practicaba la poligamia, mientras que ellos eran polígamos o sabían que José era polígamo o era la misma esposa de José también. Si José podía convencer a ellos a firmar esa mentira de la poligamia, porque no podemos decir que José mintió sobre este y convenció a esos hombres a dar testimonio de la veracidad de ver las planchas.
Es muy grande esa sección. La conclusión dice, los testigos nunca se retractaron o negaron sus testimonios. Tampoco los testigos de James Strange. Otra aquí que no es verdad es que hay evidencia que Oliver Cowdery sí denegó que el libro de Mormón fue falso. En una revista de la iglesia dice, es un poema, pero está diciendo por qué Oliver Cowdery denegó las planchas de oro. Denegó su testimonio. 2. Problemas. Al hablar de los testigos, no debemos pasar por alto los relatos principales de los eventos de los que testificaron. Las declaraciones oficiales publicadas en el Libro de Mormón no están fechadas, firmadas, no tenemos ningún registro con sus firmas, a excepción a lo de Oliver, ni sé de un lugar específico de donde ocurrieron los hechos. No se trata de 11 declaraciones juradas legalmente, sino de simples declaraciones preescritas por José Smith, Oliver Cowdery, con pretensiones de haber sido firmada por 3 hombres y otra por 8. Todos los testigos del Libro de Mormón, con excepción de Martin Harris, estaban relacionados por sangre o matrimonio, ya sea con los Smith o los Whitmer. Ya hablamos de eso. Mark Twain, el autor de muchos libros famosos de acá, como Sawyer, dice, no podría sentirme más satisfecho y en paz de que toda la familia Whitmer haya testificado. Entonces fue un ataque de él diciendo, no me importa si tenemos todos los testimonios de toda la familia Whitmer, tampoco creería. Él no le gustó el Libro de Mormón, lo leyó y lo criticó mucho. Dentro de 8 años, todos los 3 testigos fueron excomulgados de la iglesia. Esto es lo que dijo José Smith acerca de ellos. Dice que son miserables, mentirosos, que debemos olvidarnos de ellos. Si José los denunció por ser fraudes y mentirosos, ¿por qué no sus testimonios del Libro de Mormón? Lea esa parte por sí mismo. Como se menciona en la sección anterior de la poligamia y poliandria, José fue capaz de influir y convencer a muchos de los 31 testigos, fueron más que me acordé, a mentir y cometer perjurio en una declaración jurada que decía que José no era polígamo. ¿Acaso sería tan imposible pensar que José también fuera capaz de influenciar o manipular las experiencias de sus propios familiares y amigos supersticiosos y cazatesoros como testigos, hombres mormones quienes creían en la clarividencia y quienes creían en José Smith era un verdadero profeta de Dios? Si el profeta José Smith cayó en la trampa de las planchas de Kinderhook pensando que esas planchas falsas del siglo XIX eran un registro legítimo de un descendiente de Cam, ¿cómo es que al tener individuos crédulos como Martin Harris manejando las planchas de oro mientras estaban cubiertas va a probar algo? Las declaraciones de James Strange y los testigos de las planchas de Voree son distintas y más impresionantes en comparación con los testigos del Libro de Mormón. Ninguno de los testigos de Strange no estaba relacionado entre sí a través de sangre o matrimonio como los testigos del Libro de Mormón. Está insinuando que sus testimonios son más fuertes, entonces, bueno, puede ser, o puede ser que no. Las planchas de Voree fueron exhibidas en un museo para que los miembros y los no miembros pudieran verlas y examinarlas. Strange proporcionó 4 testigos que declararon que siguiendo sus instrucciones en realidad se excavaron las planchas para Strange mientras él esperaba a que lo hicieran. Confirmaron que el suelo se veía como si se hubiera escarbado previamente. Esa es una historia de los Shakers, otra religión, con una profeta, mujer, que dice que hablaba como Dios o le pareció Dios ahí en la misma iglesia y hay como 60 personas que dan testimonio que esto ocurrió. Entonces está diciendo que no importa mucho tener un testimonio de algo, porque que sea con los Shakers, que sea con las planchas de Voree, que sea con la iglesia de Strange, que sea con cualquier secta, culta, iglesia que hay en el mundo, con testigos que afirman que algo es verdad, no significa que el Libro de Mormón es verdad porque hay 8 o 11 testigos. Encima aquí había 60 testigos. Podríamos argumentar diciendo hay más testigos ahí que estaban convencidos, que vieron lo que vieron, que estaban dispuestos a poner sus nombres al público, y en otros testimonios había más pruebas y evidencias que sí pasó. Es como que no es
en conclusión dice, no es especial los testimonios del libro de Mormón contra otros testimonios de otras iglesias. Como video antes, si nuestra única manera de saber si el libro de Mormón es verdad es la oración, ahí ya tenemos más confusión. Vayan a ver esa sección del video antes si quieren aprender más de eso. Ya, dice, al final del día todo eso no importa. Los testigos del libro de Mormón y sus testimonios de las planchas de oro son irrelevantes. No importa si 11 hombres buscan tesoros con maneras mágicas de ver el mundo del siglo XIX, vieron algunas planchas de oro o no. No importa por esta simple razón. José no usó las planchas de oro para traducir el libro de Mormón. Otra vez volvamos a eso. No importó que existieran las planchas porque al final de todo José no los usó. Entonces, ¿por qué tanto debate, argumento con los testigos? ¿Por qué tanto dramas con las historias rescatando las planchas si ni siquiera fueron usados en la historia de la iglesia? Yeah. Profetas antiguos se esforzaron tanto para escribir, guardar, compilar, esconder y proteger las planchas de oro, y aún Moroni regresó como un ángel, todo para que José Smith las tradujera simplemente al ver una roca en su sombrero. La misma roca que utilizó para estafar a la gente, añadiría otra vez, porque eso es muy importante para mí. Ahí terminamos. Ya. Está 40 minutos, muy bien. No quise pasar a 50 o 60 esta vez. No olvides de darle like, suscribirse. Si quieres que termine esta serie, por favor apóyame compartiendo con sus amigos, comentando. Me encanta ver otra vez los contraopiniones. Charlamos y debatimos y buscamos la verdad juntos. Saludos y suerte a todos. Nos vemos en el próximo video.